Muy buenas noches, distinguidos amigos y amigas que nos escuchan a través de la voz de Frankie en Facebook, en Twitter, Franco Napoleoni, en YouTube también estamos a través de Frente con Franco y aquí en la plataforma del Vigilante Internacional conversando con todos los aspirantes a los distintos puestos políticos que se deciden el próximo día 3 de noviembre. Puerto Rico se dirige a esas elecciones analizando a cada uno de los aspirantes. Puerto Rico va de pie y de frente buscando una mejor legislatura, un mejor gobierno y un mejor país. Con esa intención en mente, hemos establecido este programa de análisis político, de intercambio de ideas, de escuchar a cada uno de los aspirantes por todos los partidos políticos. Hoy, nuestro invitado por el distrito de Ponce, Ramoncito Ruiz, aspira al Senado. Queremos saber, dándole también la bienvenida a este programa y en esta noche queremos saber por qué y para qué Ramoncito Ruiz aspira a ser senador por el distrito de Ponce. Buenas noches, Ramoncito. Buenas noches a ti, Frankie. Gracias por darme la oportunidad de compartir tu espacio en esta plataforma que tú estás llevando toda la semana y todos los días, precisamente ante el asunto de la pandemia, que podamos llegar a los diferentes sectores en Puerto Rico por las diferentes plataformas. Y algo bien importante, como tú bien arrancas el programa, haciendo constar y preguntando por qué se aspira a una posición electiva. Y esto es bien importante a 54 días de las elecciones generales, que son el 3 de noviembre. Y no se corre simplemente una candidatura por ser más de lo mismo. El año pasado, cuando yo fui reelecto en el 2012, fui electo a ocupar la silla de senador del distrito de Ponce, había una dejadez concerniente en los servicios y infraestructuras básicas, en los conceptos de educación, de vivienda, el mantenimiento de las carreteras estatales, la agricultura, la seguridad y los empleos. Y nosotros dimos ese paso al frente y fuimos electos en el 2012 y empezamos a trabajar diferentes proyectos. Y el más importante de ellos, lo que iban destinados a la seguridad alimentaria, a reenfocar la agricultura en Puerto Rico. Y un punto bien significativo, la pérdida de empleos que teníamos en la zona sur del país. Pasó el tiempo, hicimos ese trabajo referente a la agricultura, logramos un avance bien importante a la agricultura en Puerto Rico, con un aumento en el ingreso bruto agrícola nacional sobrepasando cerca del $1 billón, donde logramos un aumento de 389 millones. En el ingreso agrícola y algo mucho más importante, que logramos cerca de 3.690 nuevos empresarios agrícolas, jóvenes que salían de la universidad con el deseo y el compromiso de levantarse no en la búsqueda de empleo, sino de convertirse en empresarios, y logramos ese avance. Y viendo lo que estaba pasando, se nos acercan 5 alcaldes de los 7 de la zona sur del país, haciéndonos constar que si estábamos disponibles nuevamente para correr la silla del distrito de Ponce ante el asunto de que habíamos atendido las carreteras estatales, habíamos logrado creación de empleo, habíamos logrado expansión en las industrias manufactureras y farmacéuticas. Yo recuerdo, Frankie, que cuando comencé el cuatrenio, se me acercaron 5 industrias de la zona sur del país que llevaban más de 4 o 5 años en el proceso de permisología para lograr expandir sus operaciones, y lo hicimos con unas cuantas de ellas, incluyendo la creación de CCL en Sabana Grande, donde se crearon allí 287 empleos en la expansión de esta industria. De igual manera lo hicimos en Adjunta, lo hicimos en Juanadía, lo hicimos en Ponce. Y yo recuerdo una de las industrias que estaba reclamando atención, una industria farmacéutica que exporta suministros y medicamentos al exterior, nos trajo a colación de que había un problema serio, que había ante la Junta de Planificación su permisología aguantada. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, cada vez que sometían los documentos, le pedían más y más requisitos, y no se veía una acción. ¿Qué hicimos? Nos tiramos a la calle, logramos el crecimiento de estas industrias en la permisología, en el desarrollo. Y a los amigos que comparten con nosotros, esto significó 2.781 empleos que se crearon en la zona sur en manufactura, en el asunto de la manufactura y en la industria farmacéutica. Y sobre algo que cada vez que lo menciono me llena de orgullo, había un estancamiento en el desarrollo y atención de las carreteras estatales. Y tú, que has tenido la oportunidad de transitar por ella, uno de los compromisos fue repavimentar y atender la Puerto Rico 10, la cual comenzamos el 17 de julio del 2016, luego de adjudicar la subasta, de darnos a la tarea de conseguir los fondos federales, y comenzó la Puerto Rico 10 en 3 fases la atención desde el kilómetro 0, desde Mercedita hasta llegar al sector Las Cabañas en Adjunta. ¿Qué te quiero decir? Que hay un compromiso de trabajo, lo hemos hecho de nuevo, y la intención es que podamos en este cuatrenio lograr
el desarrollo de la zona sur en la atención, Frankie, y a los amigos, de algo bien importante. Nosotros vivimos un terremoto, antes del terremoto vivimos unos huracanes, luego la pandemia, y la zona sur se quedó sin las escuelas necesarias para la educación que necesitan nuestros jóvenes en el Distrito Sur de Puerto Rico. Perdimos vivienda, perdimos empleo, se fueron muchas personas al exterior porque las viviendas se afectaron con los terremotos. A la fecha de hoy nadie puede decir que los pueblos de Guánica, Yauco, Guayanilla y Peñuela y Ponce, que fueron donde más se afectó el asunto de los terremotos, nadie puede decir que hay una construcción nueva, que hay una vivienda nueva. Nadie puede decir que se cerró la llave de la fuga de empleo, de la fuga de población. No ha habido una gestión del gobierno central en atender el asunto de las escuelas que estamos viviendo en la zona sur, que se habla de las plataformas, que el secretario dijo públicamente que el 17 de septiembre venía la segunda fase del asunto presencial en las escuelas, y la pregunta es, ¿dónde están los legisladores? ¿Dónde está el compromiso del gobierno central con la zona sur de Puerto Rico? Y esas son las cosas que nos han llevado a nosotros a tomar la determinación nuevamente de correr, y no correr por correr, sino correr con una plataforma de gobierno para transformar y echar hacia adelante el sur de Puerto Rico, Frankie, y nuestra plataforma tiene 5 puntos bien importantes, y tú que has trabajado en administración y en turismo en unas áreas, tenemos proyectos que van destinados al turismo y agroturismo, proyectos que tienen que ver con el desarrollo de vivienda, proyectos que tienen que ver con el desarrollo económico para la zona sur del país, proyectos que tienen que ver con infraestructura, y algo bien importante, que podamos fomentar agricultura, turismo, economía, con las industrias para la creación de empleo que se necesitan, porque el sur sigue perdiendo población. ¿Y qué tenemos ante nosotros? Que hay fondos federales asignados a través de CDBG que nos van a permitir ser el sur de Puerto Rico, esos 13 pueblos que componen la zona sur del país, nuestro distrito senatorial, que sea un modelo de desarrollo económico, de planificación de vivienda y educación, que le demos a Puerto Rico un futuro hacia adelante, y que el distrito de Ponce sea el ejemplo para los otros 7 distritos senatoriales. Ramoncito, hay una realidad que en el distrito de Ponce se vivió en los primeros meses, ¿verdad? Los primeros días de este año, que fue la situación del terremoto. Dentro del terremoto, lo terrible que fue ser testigo, el pueblo de Puerto Rico, de que unos políticos con intenciones de lucirse políticamente y estratégicamente ante los medios utilizaron el acomodo, ¿verdad? Y esa conveniencia de la repartición de suministros o la no repartición hasta que ellos llegaran. Eso desemboca en unas acusaciones ante el fiscal especial independiente y, por supuesto, denuncias por montones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora que aspiras a ser senador precisamente en un distrito que está vulnerable por sensibilidades, por lo que acabas de mencionar, la negligencia clasa y criminal por parte de algunas agencias del gobierno contra muchos de estos pueblos, ¿qué propone Ramoncito Ruiz? Mira, primeramente es bien lamentable que ante el dolor y la necesidad se jugara con los fondos federales a través de asistencia económica, dinero que se utilizó del gobierno federal para poder hacer llegar alimentos a la zona sur del país, el famoso almacén de Ponce, y antes de esto otros alimentos que se fueron supliendo a través del Departamento de la Familia, donde se usó a políticos como Edwin Vázquez, Nelson Cruz, Jacqueline Rodríguez, que determinaban qué día, qué hora y cuáles eran las rutas a seguir cuando los alcaldes tenían en sus respectivos municipios la oficina de servicios ciudadanos y las estructuras necesarias, el mismo Departamento de la Familia, para poder repartir estos suministros. Yo recuerdo que en un momento dado, una de las expresiones que hiciera la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, dijo públicamente de que tenía un conflicto bien serio porque se violentaba un reglamento federal a través de Sorimar Quiñones, que era la persona que se puso a trabajar con este proyecto, se le negó su responsabilidad en ADFAN y se dedicó entonces a jugar a la política con la necesidad de la gente. Ahí Glorimar Quiñones viene y separa de su puesto a Sorimar Andújar, la saca del puesto, la mueve en lo que corría y aplicaba reglamento federal y local con el asunto de los suministros. Hay un cambio en Fortaleza, se cambia entonces la persona del secretario de la Gobernación. El secretario de la Gobernación, el señor Pavón, le exige que tiene que restituir nuevamente o reinstalar en su puesto a Sorimar Quiñones, a lo cual ella se negó y que terminó finalmente la gobernadora diciendo que no gozaba de su confianza,
la sacan de la agencia, le asignan un FEI hace una investigación y finalmente la exsecretaria de Justicia, la licenciada Longo, trae a colación 6 referidos que hiciera la Oficina del Fiscal Especial Independiente para que estos 6 referidos se le diera curso y se dieran las investigaciones, porque mientras los alcaldes reclamaban que los suministros no llegaban, era porque los suministros se estaban jugando a la política y era lamentable ver legisladores cargando una caja de agua para buscar el photo opportunity o buscar el video para las redes sociales cuando había tanta necesidad. Y Frankie, a los amigos que comparten con nosotros, yo tuve la oportunidad a través de amigos que conozco en Estados Unidos, fuera de nuestro país, que tienen capital y hicieron llegar furgones de suministro, furgones de hielo, y nadie me vio nunca a este servidor Ramoncito Ruiz Nieves tomando un video o entregando suministros en almacenes o a los campamentos, y tú y yo nos cruzamos en 2 o 3 ocasiones en Guánica y compartiste conmigo y nos viste bregando con suministros, llevando a los necesitados a los campamentos, y nunca nos viste publicar una foto en las redes sociales, porque es bien triste y lamentable que se utilice el dolor y la necesidad para adelantar agendas políticas. ¿Qué pretendemos nosotros? Que si el reglamento está ahí en el Departamento de la Familia, si las guías están ahí federales, de cuál es la forma y manera que se va a trabajar los suministros en caso de emergencia, huracanes, terremotos, en caso de la pandemia. ¿Por qué yo tengo que recurrir a buscar un legislador para que sea la persona que le dé o lleve a una comunidad a conveniencia de la entrega de suministros, cuando realmente el propio Departamento de la Familia, la oficina de los alcaldes a través de Servicio al Ciudadano tienen el andamiaje? Y no solamente esto, quedó demostrado que el tercer sector en Puerto Rico, las entidades sin fines de lucro, las iglesias, esos grupos que estaban ahí, simplemente lo que estaban ávidos que le llegaran los suministros para ellos repartirlos en igualdad de condiciones y no jugando al color político. Por lo tanto, si los reglamentos están, es bien importante lo que ha dicho Charlie Delgado, que Puerto Rico tenga una transformación, y esa transformación empieza la responsabilidad que va a tener cada jefe de agencia, cada miembro del gabinete y los directores regionales en lo que va a ser el nuevo gobierno a partir del 2 de enero del 2021, con la seriedad y responsabilidad que se tiene que atender las funciones de los servidores públicos, y más aún el asunto que reclaman las comunidades, que en muchas ocasiones se dice que el pueblo está cansado de la política, que el pueblo está cansado de la politiquería. Claro que está cansado de la politiquería, que ante el dolor y la necesidad se juega el juego político para adelantar candidaturas personales. Lo que pasa es que, Ramoncito, Puerto Rico se ha dado cuenta, mira, en estos últimos años, digamos, unos ciertos años para acá, lo que se ha despertado en el país es una observación analítica sobre lo que es política pública y lo que es política partidista. Y lamentablemente esto ha salido a flote precisamente por actos de corrupción de gente que llegan al poder, perfecto, que puedan llegar por una insignia o que puedan llegar de manera independiente, pero llegan al poder y creen que entonces el partido es la forma como debe de correr también el gobierno, ¿verdad? Que todo es a base de un solo color, de una sola persona, y ese liderazgo político lo quieren convertir en un liderazgo como si fuese todo una comarca, ¿verdad? Político partidista. ¿Qué pasa? Este distrito de Ponce ha sido golpeado y me llamaba la atención, y te lo comentaba fuera del aire, que me gustaría saber tu opinión precisamente porque la cabecera del distrito, Ponce, tiene abandono en lo que hablamos en términos de zona histórica, tiene abandono en lo que hablábamos zona comercial, económica y turística también, lo que sería el Puerto de las Américas. Tiene abandono todas las calles y realmente ese abandono de la ciudad de Ponce perjudica también y va en detrimento de todos los pueblos que constituyen el distrito senatorial de Ponce. La razón por la cual yo quería hablar contigo es precisamente para que nos expliques tu visión sobre lo discriminatorio que ha sido el gobierno central también contra los pueblos del distrito, en términos de que ya van 27 años de que se estableció el Plan Ponce en Marcha y vamos con 12 años que el Plan Ponce en Marcha está aguantado. Mira, o mucho más. Yo quiero primeramente, cuando te hablaba de los suministros y de no jugar a la política, cuando yo creé la ley 63, que fue la ley de los mercados familiares, y empezamos a levantar los primeros 45 agricultores que iban a estar participando del programa, nosotros no miramos colores políticos.
y todo agricultor que cumplía con las 5 cuerdas y los 3 productos, nos dimos a la tarea de visitarlo, de levantar el banco de recursos concernientes, y se abrieron los mercados familiares y habían agricultores PNP, populares, independentistas, no afiliados, que lo que buscaban era una atención del gobierno, y esos agricultores empezaron a mover un capital en Puerto Rico a través de la ley 63 de los mercados familiares, y no miramos colores políticos, y es la ejecución de lo que el pueblo está cansado ya, que dice, oye, más política. Claro que yo corro bajo la insignia de un partido de integridad y honestidad, bajo el Partido Popular Democrático, pero una vez somos electos nos toca trabajar a todos por igual, porque cuando tú haces una obra en una comunidad, un centro comunal, un acueducto comunitario, una carretera en acceso para la comunidad, un centro, todo lo que tú trabajas no es para un partido político, es para el pro y beneficio de la comunidad. Y hablando de este asunto, hoy yo me reunía con el doctor Izarri Pavón, con un grupo de amigos de la comunidad, y hablábamos precisamente de lo que vive Ponce con los patentes municipales, con los impuestos y los arbitrios que paga un comerciante a través de lo que envuelve una permisología y los patentes durante el año, y para poder realizar o llevar a cabo sus funciones. Y los patentes más caros que existen en Puerto Rico son los de Ponce, la jurisdicción más cara. Entonces nos preguntamos, ¿por qué, si tenemos un problema serio, que el casco urbano de Ponce se muere, el comercio se ha caído en su totalidad, no existe un comercio del Ponce tradicional, uno va al paseo Atocha y es detrimental ver las condiciones que está el paseo, no hay atención? Hemos visto cómo se ha convertido, en vez de ser atención a los deambulantes, un centro de deambulantes. Y nos preguntamos nosotros, ¿dónde están los planes del municipio? Pues no existe. Pues el doctor y nosotros hemos hablado de crear una legislación concerniente para reevaluar los patentes municipales, para reevaluar la permisología, los impuestos, los arbitrios que se pagan, cuando realmente, en vez de explotar a un comerciante, regula esto, juega con el CRIM, ajusta el CRIM para que ese CRIM que está pagando el dueño del edificio, yo le puedo hacer un ajuste, pero que ese ajuste él se lo refleje también en la renta de ese comerciante que va a adquirir esa localidad. ¿Para qué? Para fomentar economía y empleo. Yo no saco nada con tener las patentes más altas, porque entonces estrangulo al comerciante que viene a Ponce. Y yo recuerdo las últimas justas que se hicieron, que por poner un banner frente al kiosco o por poner un infalable, llegaban del municipio a cobrarte impuestos y arbitrios por 3 días o 4 de justa, que fueron las celebraciones, para que entonces tú tuvieses que pagar un patente o un permiso, aún por poner un rótulo en la frente a tu negocio o al kiosco, tenías que pagar adicional. Y la pregunta es, o desarrollamos el comercio o explotamos los comerciantes. Y tú traes un punto, porque lo que buscamos es precisamente hacer justicia a esos comerciantes del Ponce tradicional. Y yo te tengo que decir, Frankie, que cuando pasó el 7 de enero, el terremoto, después vinieron las réplicas, el doctor Izarri Pavón, este servidor en aquel entonces Marley Cifre, y me acompañó José Izquierdo, hicimos una conferencia de prensa encabezada por el doctor Izarri Pavón para traerle alternativas a través de la legislatura municipal, que se exonerara en la renta y en los impuestos que cobraba el municipio, si se haran unos acuerdos y unos ajustes en los patentes, para que esos comerciantes pudieran reabrir sus operaciones ante el asunto que habían vivido con el terremoto. Esas medidas se trajo para el Ponce tradicional, al comercio del Ponce tradicional y al área de la Guancha. Se discutieron una sola medida de 3, aceptó el municipio en discusión, la legislatura municipal, que era precisamente hacer un ajuste en los impuestos o patentes que pagaban esos comerciantes. Y tú traes otro segundo punto de cómo nosotros podemos desarrollar a Ponce, tanto el puerto Rafael Cordero Santiago como el aeropuerto Mercedita. El año pasado nosotros buscamos la discusión pública porque se logró en Mayagüez con el aeropuerto Rafael Hernández, junto al gobierno. No se desplazó un solo empleado de la autoridad de los puertos y se logró entonces una alianza público-privada que desarrolló el aeropuerto Rafael Hernández. Y allí se crearon unos 387 empleos, unas líneas aéreas empezaron a participar. Incluso yo fui el autor de establecer una área de cuarentena para equinos en el aeropuerto Rafael Hernández que no existía. Esto trajo por consiguiente que esos vuelos comerciales que corrían con equinos o ganado de Centroamérica a Estados Unidos hacían pausa en Puerto Rico para descanso de los animales, para abastecer alimentos, y como no existía un área de cuarentena no podían entrar. Se crea esta área de cuarentena y permitió la creación de 40 empleos y el movimiento también de gastos adicionales en combustible que las aerolíneas compraban
para poder seguir la ruta y mantenimiento de las naves. ¿Qué te quiero traer? Que nosotros el cuatrienio pasado presentamos una resolución para discutir el posible desarrollo del aeropuerto Mercedita junto a una APP. Y al principio se llevó el mensaje de que Ramoncito Ruiz Nieves, Alejandro García Padilla y el Partido Popular querían cerrar el aeropuerto y no querían proteger los 14 empleos que tenía aquel entonces la autoridad de los puertos en el aeropuerto Mercedita. No, lo que buscábamos era proteger los 14 empleos y crear por lo menos 50 o 70 empleos más adicionales con la inversión que se le había hecho a la pista del aeropuerto. Esa intención de este servidor sigue, que podamos nosotros reenfocar y levantar el aeropuerto Mercedita, porque puede ser el trampolín de carga comercial a las islas de Centroamérica y parte de Sudamérica, y que el aeropuerto Mercedita lo pueda hacer. Si hemos trabajado el asunto del movimiento de pasajeros en unos vuelos que se estaban dando especiales a la zona sur, pues podemos también entonces permitir que el aeropuerto se convierta en un ente de distribución de carga comercial a través de las pequeñas aerolíneas para el Centroamérica y Sudamérica y parte central. ¿Qué queremos con esto? Que para poderse dar este punto de desarrollo hay que culminar, Frankie, a los amigos que comparten con nosotros, la Puerto Rico 10, el tramo que falta de Utuado a Adjunta. Esto equivale a 7.8 kilómetros de carretera que nosotros logramos el cuatrienio pasado, que Mark Average de carreteras federales para Puerto Rico y el Caribe, visitar a la zona sur, visitar a la Puerto Rico 10, nos permitiera en cuestión de 95 días incluir las mejoras permanentes y repavimentación y cambios de vallas de seguridad. Hogar Rey, la Puerto Rico 10, vino aquí, hizo los ajustes, le pidió a Carmen Villar, que era la directora ejecutiva, que presentara las medidas a construirse, y él se encargó que se incluyera las mejoras, cerca de 37 millones en el STIP federal. De igual manera, él se encargó de que se consiguieran cerca de 37.5 millones para los estudios, diseño y planificación y permisología de los tramos que faltan de la Puerto Rico 10, como bien te dijo ahorita, de toda Adjunta. ¿Qué queremos nosotros? Que si queremos desarrollar el área norte con el sur en una planificación económica de infraestructura, es vital los tramos que faltan de la Puerto Rico 10 para conectar el norte con el sur y evitar esa vuelta que dan los trailistas, los contenedores o los comisionistas por Puerto Rico, en vez de subir por la área de Calley, Cagua, a llegar a San Juan para bajar hasta Bayamón, que es donde está el pulmón económico de estos comercios, lo puedan hacer atravesando a Puerto Rico por la cordillera central de Ponce a Arecibo, y de Arecibo a Bayamón están unos 30 minutos. ¿Qué queremos nosotros? Un momentito, Ramoncito, ¿sabes en qué estatus se encuentra esa gestión que iniciaste en el pasado cuatrienio? Pues te tengo que decir que yo me he encargado, a través de los legisladores del Partido Popular incumbente de José Luis Dalmao, darle seguimiento, y esta administración no ha hecho absolutamente nada, ni el secretario, ni el director ejecutivo de Obras Públicas, ni los dos senadores, de darle seguimiento para que el diseño, los estudios concernientes, que ya está el dinero separado y la partida, se puedan llevar a cabo. Mira lo que significaba si el gobierno central le hubiera dado seguimiento en estos 3 años a los fondos que logramos separar del STIP federal para Puerto Rico 10 a través de Housing Federal. Esto iba a permitir que había una partida de 133 millones de dólares destinado a que, una vez se concluyera la permisología de los estudios, había una partida en segunda fase de 233 millones para la Puerto Rico 10. O sea, el gobierno central no iba a poner un centavo, era la aportación de un 5%. Y Frankie, y a los amigos que comparten con nosotros, no ha habido nada. De hecho, los dos senadores se atrevieron a decir que lo que estaba haciéndose en la Puerto Rico 10, ellos lo habían logrado, y un periodista de la zona sur le dijo: oye, pero yo estuve en la subasta el 16 de julio del 2016, cuando el senador Ramoncito Ruiz Nieves habló que eran 3 fases y ahora están en la segunda fase. Y le dijo el periodista: ¿y por qué si fueron ustedes no vinieron a inaugurar? Porque no lo podían hacer, Frankie, porque era un contrato con extensión en 3 fases. ¿Qué traemos con el otro punto? Lo que tiene que ver con el puerto Rafael Cordero Santiago. El cuatrienio pasado se hicieron unos análisis concernientes, y siendo un mercado a nivel mundial lo que tiene que ver con la transportación marítima, y siendo un mercado donde estas compañías, es como decir un sistema de un club o logia cerrada, ellos tienen sus propios sistemas de mercadeo y se conocen dentro de ellos. Yo no podía buscar a la primera persona que llegara a la autoridad de los puertos a decirme a mí o a Prisco: mira, yo te puedo conseguir las conexiones para desarrollar y guiar
el desarrollo del aeropuerto Puerto Rafael Cordero Santiago. No, es un mercado que hay que conocerlo, un mercado competitivo y de profundidad. Entonces se trae a discusión a través de Medina en Prico la posibilidad de auscultar de estas compañías marítimas quién estaba dispuesto a buscar un mercado al puerto de Ponce Rafael Cordero Santiago. Y se contrató a la compañía Portec. Esta compañía, cuando la gente decía, mira, 3 millones para Portec, 3 millones no era dinero, porque esta gente mueve al año sobre 17 billones de dólares en transportaciones marítimas a nivel mundial. Son los dueños de 187 puertos y de megapuertos son el dueño de 37. O sea, para ellos 3 millones de dólares, Frankie, era como beberse un refresco, comerse una empanadilla. Por lo tanto, como ellos nos dijeron a nosotros los coreanos, mira, a mí no me interesa el dinero, es que tú me permitas la aportación de nosotros pagar unos brokers para conocer realmente, brokers especialistas en el campo de transportación marítima, para conocer qué es lo que necesita el puerto, qué podemos hacer y cómo reenfocarlo. Ese informe se tomó cerca de año y medio y terminando el cuatrienio, cerca del cuatrienio, baja el informe. Y qué triste fue que entonces se presentara nuevamente otra legislación para devolverle el puerto a Ponce y Ponce siguiera siendo un puerto de carga doméstica. Y la intención no es que si yo debo $40 en la calle y tengo $20 en el bolsillo de izquierdo, de pasarlo al bolsillo derecho para decir que tengo 40, tengo los mismos 20 que los moví de un bolsillo a otro y mi deuda son $40. Por lo tanto, yo no podía revertir o regresar para atrás, que fue lo que hizo esta administración, revertir todo un proceso cuando se hizo una legislación que fue la ley 156 para trabajar que los activos del puerto pasaran al gobierno central y en 10 años esos activos ya desarrollados regresaban a Ponce, que se convertían en más de 300 millones. ¿Y qué sucedió? Vuelven y se revoca y volvimos a perder el espacio ganado en la negociación y desarrollo del puerto. Y la pregunta es, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuántas embarcaciones han llegado a Ponce cargadas de furgones que yo pueda decir están bajando, se está moviendo valor añadido? No, unos cruceros que llegaron a Ponce en un momento dado, que se celebraron con todo lo que tenían, cuando realmente era un crucero al mes, no había un impacto económico significativo y no había un crecimiento de valor añadido que creara los puestos que Ponce necesita a través de los empleos necesarios para el desarrollo. Mientras tanto, allí sigue el proyecto, está quieto, no hay una acción, no hay un compromiso del gobierno central. Y hablando de compromiso, tú bien lo dijiste hace unos minutos atrás, recordemos que Ponce en Marcha tuvo un compromiso real del entonces amigo, que en paz descanse, Rafael Hernández Colón, junto a Rafael Cordero Santiago. Y yo recuerdo a José Ayoroa Santalí, que tuvo que ir a los tribunales porque cuando llegó la administración de Pedro Rosselló González, todo lo que tenía que ver con la circunvalación en vías, en vivienda, infraestructura, que envolvía el proyecto de Ponce en Marcha, se paralizaron todos porque el PNP paralizó todo el desarrollo de lo que era Ponce en Marcha. Llega una administración nuevamente PNP, Luis Fortuño, paralizado los proyectos. Llega el Partido Popular, le da un marco de crecimiento. Entonces la pregunta es, si quien ha discriminado contra Ponce no ha sido el Partido Popular, ha tenido gobernantes definidos, como es el asunto que se atendió nuevamente el cuatrienio pasado, la Puerto Rico 10, la intención de desarrollar el puerto, ¿por qué salimos a votar entonces en la zona sur por un gobierno central que nunca le ha dado la mano a la zona sur de Puerto Rico? Que ha sido el gobierno del Partido Popular quien la ha atendido, y el claro ejemplo está ahí. ¿Cuántos casos tuvo que ir Ayoroa Santalí a los tribunales a exigir que los proyectos de Ponce en Marcha, la administración de Pedro Rosselló y luego la de Luis Fortuño, los echara a correr? De hecho, cuando tú mencionas lo que ha vivido Ponce, que es la lanza de desarrollo de todos los pueblos del sur de Puerto Rico, comparas a Juana Díaz con Ponce y el ingreso per cápita por familia, el presupuesto municipal porcentualmente, ni tienen déficit, el ingreso per cápita por familia es alto, el desempleo prácticamente un 4.3%, hay economía, hay un casco urbano creciendo, un comercio, hay industrias que se van allí a alojar en desarrollo porque hay unos ámbitos de construcción o unos impuestos municipales que le permiten poder desarrollarse. Sales de Juana Díaz y te mueves a Peñuela y ves en Peñuela y Guayanilla desarrollo económico, planificación y visión. ¿Y por qué Ponce no lo puede tener si es la cabecera de distrito? Al contrario, lo que tenemos en Ponce es pérdida de empleo,
pérdida de vivienda, pérdida de desarrollo económico, pérdida de infraestructura, y Ponce se nos muere y es la segunda ciudad más importante que tiene Puerto Rico, que es la segunda ciudad que tiene aeropuerto, que tiene un megapuerto que podemos convertir un puerto en un megapuerto, que tiene las vías principales de acceso y desarrollo y que tiene unas industrias que son íconos que mueven la economía del país. Y la realidad es que, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer una invitación a todas las personas que están viendo este video en este momento o a los que la vayan a ver más tarde para que compartan esta entrevista, esta conversación, por lo importante que es el tema de Ponce en Marcha, el tema del megapuerto y lo que estamos hablando, o sea, son propuestas del Distrito Senatorial de Ponce que le convienen a todos los pueblos. Son 13 municipios que convergen, ¿verdad? Y que tienen que ver unos con otros para ayudarse. En estos momentos que está el crisis, el tema de la pandemia, el tema de lo que es los terremotos y más aún el tema de los sufrimientos que vivió el distrito a consecuencia del huracán María, la realidad es que hay que mirar hacia atrás y ver cuál fue el origen de Ponce en Marcha. Ponce en Marcha desde un inicio se decía que iba a hacer un plan para darle servicio y extender todos esos servicios unilaterales, ¿verdad? Y que pudieran alcanzar a todos los pueblos del distrito. Sin embargo, nuestra preocupación es que vemos políticos que no se preocupan, no mencionan el tema de Ponce en Marcha, sabiendo que le beneficia a todos los pueblos. Vemos políticos que están o que estuvieron, que ya dejaron morir el megapuerto. Y realmente nosotros solicitamos una entrevista con el senador Nelson Cruz y solicitamos entrevista con la alcaldesa. No hemos recibido respuesta y la idea es que ellos nos digan por qué razón no se ha hecho nada de lo que quedó pendiente desde hace 27 años, que también la organización Ponceños de Verdad estuvieron en los tribunales, ganaron casos en los tribunales y se ha quedado todo en el limbo. Bien, tú mencionas que Ponceños de Verdad, que lo presidió y lo dirigió José Ayoroa Santalí, y yo tuve la oportunidad de ir en muchas ocasiones al Tribunal de Ponce a ver los casos que se llevaron contra el Departamento de la Vivienda, los casos que se llevaron contra la Autoridad de Carretera, los casos que se llevaron contra la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, contra energía eléctrica, porque el proyecto Ponce en Marcha envolvía 5 áreas de gobierno cruciales para la infraestructura de desarrollo y atención de necesidad. Entonces la pregunta es, ¿qué proyecto ha creado esta administración en el sur de Puerto Rico, en Ponce, para crear empleo? ¿Qué proyecto han creado para atender la escasez de vivienda que necesita el sur de Puerto Rico? ¿Qué proyecto hay corriendo en estos momentos para atender el asunto de la pérdida de salones de clase o edificios concernientes? Si hasta hace 15 días fue que se vino a traer a colación que se autorizaba el dinero para la demolición de estructuras que fueron afectadas con el terremoto. Y recuerdo que la Junta de Supervisión Fiscal le autorizó al gobierno central, a la señora gobernadora, 260 millones para que fueran utilizados en los 13 pueblos que fueron afectados por el terremoto. Y 40 días después la Junta de Supervisión Fiscal dice, oye, te voy a retirar el dinero porque solamente me has hablado que has invertido 7.5 millones y eran 7.5 millones en compra de computadora, de papel de las impresoras, de fotocopiadora, y no había absolutamente nada que fuera destinado a atender la necesidad y planificación. Y esto es bien preocupante para nosotros porque empecemos por María. Ya María está prácticamente la próxima semana de cumplir 3 años que nos azotó el huracán María. 3 años. Frankie, a los amigos que nos escuchan, ya estamos prácticamente a 9 meses de que tuvimos el asunto del terremoto. Ya no hay excusa porque si hubiésemos querido agilizar, FEMA vino, vio, se fotografió todo lo concerniente y yo tenía que proceder entonces a acelerar la permisología para autorizar la demolición y el recogido de escombros y empezar a mirar dónde yo iba a planificar el desarrollo y las viviendas que necesitan los 7 pueblos que están en la zona sur que se afectaron con el terremoto. ¿Dónde está la planificación del Departamento de Educación? Tú y yo nos podemos sentar en estos momentos y preguntarle al secretario de Educación, al que preside la Comisión de Educación en la Cámara o el Senado, o a los propios senadores, a lo mejor Nelson Cruz, que no te había dado una entrevista, ahora te la da, y te va a decir, yo tengo la data que el senador está diciendo, sí, porque salió a buscarla hoy. Y la pregunta que yo puedo hacer es, oye, ¿cuánto realmente nos cuesta a nosotros establecer unas escuelas amigables
con protección con el ambiente ante el calentamiento global y el cambio climático, que yo pueda temperarla a la realidad de los próximos años que ha de vivir Puerto Rico y el mundo entero. ¿Qué yo estoy haciendo para atender esos programas sociales de educación y psicológico ante los niños que han perdido sus escuelas? ¿Qué yo voy a hacer con esa familia que perdieron sus viviendas, los amigos de los residenciales públicos? Es bien fácil decir, yo voy a moverme a la banca comercial, como dijo la señora gobernadora, para conocer el inventario de viviendas que hay en Puerto Rico, para reubicar todas estas familias. Y salió el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico a decir, el inventario de casas reposeídas en la zona sur de Puerto Rico apenas alcanza 45 viviendas, y salió en el periódico Nuevo Día contestando a la señora gobernadora. Pues el asunto es, vamos a sentarnos dónde están los terrenos y dónde yo creo proyectos de interés social con una reglamentación, unas regulaciones concernientes de yo no convertir esos proyectos de interés social después en guetos arrabales, sino que yo lograr mejorar la calidad de vida de cada una de estas personas, porque recordemos que el que perdió la propiedad, FEMA apenas llegaba a $34,000. Si usted tenía la propiedad paga y tenía la titularidad, las escrituras, y su casa costó $150,000 o $200,000, ¿dónde estuvo la ejecución del gobierno para atender esto? Si ahora sale a relucir que el secretario del Departamento de la Vivienda dijo que para adquirir un hogar te van a dar hasta $40,000. Oye, y pregunto, y entonces tú vas a combinar esos fondos federales con los fondos federales que FEMA le dio al que perdió un hogar, que entonces tendría $75,000, o no vas a enmendar las guías, o no vas a pedir las dispensas al secretario de Vivienda Federal para que yo pueda amarrar ambos paquetes y lograr acceso a una vivienda razonable. ¿O dónde están estas viviendas para que el mercado se pueda dar? Esto me recuerda a mí en un momento dado que Puerto Rico tuvo un inventario de más de 30,000 casas en inventario construidas, y se hablaron que eran de 125,000, y cuando se consiguió un fondo del gobierno, las casas le subieron a $150,000. Y la aportación que le dio el gobierno se convirtió en sal y agua, porque era casas de 125, la subía a 150, como que costó lo mismo, 125,000. Pues si yo tengo el deseo, si los fondos están, si los fondos de CBDG, como reclaman los alcaldes, y se dice que Puerto Rico tiene, y era triste ver esta semana, cuando Aníbal Acevedo Vilá tuvo que decir públicamente los fondos federales que tiene Puerto Rico destinados y cuál ha sido la ejecución, dónde están los planes y los cumplimientos del gobierno federal para poderse desembolsar. Por eso, Frankie, es tan importante, a los amigos que nos escuchan y comparten con nosotros, que estas elecciones del 3 de noviembre se trata de compromiso y ejecución, experiencia y capacidad para que nosotros podamos trabajar, que esos fondos federales que suman más de $42 billones, Puerto Rico los pueda tener para mover la economía. Mirábamos la prensa y dice, la prensa del país reseñaba que ya hay más de 11 billones que se movieron en la economía. Pero ¿cuál fue el impacto en la economía de esos $11 billones? ¿Qué crecimiento tuvimos? ¿Qué empleos se crearon? ¿Qué atención si se viene dando hace tiempo que van a haber más de 25,000 empleos en la construcción, pero no pueden haber los empleos en la construcción si los fondos federales para reparación de vivienda y construcción de las mismas no acaban de ser desembolsados? ¿Cuántas conferencias de prensa se han hecho anunciando los fondos, Frankie? Pues no se trata de más anuncios, se trata de ejecución. Me preocupa mucho que nosotros somos testigos y hemos estado, ¿verdad?, bregando dentro de lo que son las organizaciones cívicas, comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, el cuarto sector, dando apoyo, y no hay que buscar protagonismo de que digan aquí está fulano de tal ni nada, simplemente estableciendo logística y ver que los servicios lleguen y las ayudas lleguen. Pero has mencionado algo que me llama la atención y me gustaría que las personas le presten mucha atención a esto. Se habla de mucho dinero, de muchas asignaciones, de muchos billones y millones. Sin embargo, el ciudadano de a pie, común y corriente, todavía tiene sus casas en el piso, todavía hay estructuras en las calles tiradas en el piso. Y mi pregunta es, ¿la Junta de Control Fiscal de verdad ha paralizado algún dinero sobre estos municipios del distrito de Ponce, como se alega políticamente en un momento oportuno, que ya es a meses de las elecciones, o realmente ha sido una negligencia por parte del gobierno estatal? ¿Dónde está la disyuntiva? Yo te tengo que decir que todo lo que pasa en Puerto Rico se le echa la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Y hay forma que se pueda verificar?
el gobierno viene y dice, por ejemplo, la ley que aprobaron del sistema de retiro para empleados públicos de ley 447 y ley 1, que ahora es la Junta de Supervisión Fiscal que no quiere darle paso a ese proyecto. Y la Junta le está diciendo, yo no tengo problema, lo único es que quiero que me diga dónde están los fondos para yo darte la autorización para ese sistema de retiro. Pues no existe. Te mueves al área que tiene que ver con los fondos federales. Los fondos federales llegaron asignados a Puerto Rico a las diferentes agencias de gobierno, y las agencias de gobierno tienen que cumplir con una guía y unos reglamentos federales. Y le está diciendo la Junta de Supervisión Fiscal, oye, tienes que cumplir con las guías, porque si tú cumples con las guías, yo te voy a dar la oportunidad de que los fondos se den. De hecho, Peter Brown vino a Puerto Rico a decirle, que es el general, decirle a Puerto Rico, oye, yo soy el enlace con el gobierno federal y contigo. Y da la casualidad que este señor va a tener la responsabilidad de los fondos que tienen que ver con vivienda. Y cuando dijo que Puerto Rico necesitaba 27,000 viviendas, que de estas 27,000 viviendas se iban a dar paso a la subasta de las primeras 260 viviendas. Y que estas viviendas, cuando lo anunció, dijo públicamente que para fines de octubre ya estaban las primeras. Oye, la subasta no se ha dado. Y ya octubre estamos prácticamente a unos 20 días de octubre. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? ¿Cuál es el compromiso real de que el gobierno central pueda ejecutar y establecer con responsabilidad lo que se le anuncia al pueblo? De hecho, te tengo que decir que públicamente nos quedan unos 15 días para perder 1.100 millones que iban destinados a Medicaid. ¿Qué ha hecho el gobierno central con ellos? ¿Qué ha hecho el gobierno central con los 1.200 billones de dólares que le dieron 2.2 billones para atender al asunto del COVID? Si se ha de reducir que todavía hay 1.100 millones de dólares, 1.100, 1.100.000 que no ha sido destinado para atender todo lo que tenía que ver con los programas de la atención del COVID. Y lo que tú acabas de mencionar. Entonces, cada vez que hacemos algo como gobierno que ha fallado la administración, que no ha tenido la responsabilidad, mira para el lado y dice, la Junta no me autoriza. No, la Junta ha sido clara. Y no estoy defendiendo la Junta. La Junta ha dicho todo el tiempo, si cumples con la guía, los requisitos y los parámetros federales que se establecen, tú no tienes problemas en utilizar los fondos. Pero realmente eso no se está dando. Y es día tras día, improvisación con las escuelas, con la escasez de vivienda, con los empleos, con la infraestructura. Bien sencillo. ¿Qué nos dijo el gobierno federal a nosotros? Oye, tú tienes 11 billones para invertir a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero viendo que tú tienes un juego con los directores ejecutivos, yo te voy a asignar a ti un administrador. Y asignaron al exalcalde de la ciudad de New Jersey, que vino a ganarse aquí 28,000 pesos mensuales para que trabajara con la administración de los fondos de FEMA que se van a desembolsar en Puerto Rico. ¿Y por qué yo tuve que llegar a que me impongas una persona a través del Congreso de Estados Unidos para que administre estos fondos? Porque cuando me dieron el dinero para atender el asunto del huracán María, yo le mentí al gobierno federal y al Congreso, y le dijeron a José Ortiz que le estaba mintiendo claramente, que todo el mundo dice, mira, José Ortiz se fue el 5 del mes pasado porque no, es que el gobierno federal dijo, tú no tienes moral ni integridad y nos mentiste a nosotros, ¿cómo yo te voy a permitir a ti que sigas administrando los fondos que yo te voy a dar? Esa es la realidad de la salida de José Ortiz, y lo hemos visto en cada una de las agencias. Y verás ahorita el asunto de vivienda cuando se exprese el secretario de Vivienda Federal y diga, oye, los fondos que yo te asigné, que empezaste a trabajar con ellos y dijiste que había un bloque de 380 millones para ayudarte con $40,000 máximo por vivienda, ¿dónde están los guías, los parámetros y los reglamentos? Porque entonces le toca a la banca comercial local pedir los requisitos y evaluar los casos, pero evaluarlos conforme a qué. Si las guías no se cambiaron, es como el asunto del seguro por desempleo. Las guías se cambiaron los requisitos para acelerarlo. Sin embargo, la secretaria Briseida Torres, que era la secretaria del Departamento del Trabajo, no enmendó las guías, pero el gobierno federal autorizó a enmendar las guías para el seguro por desempleo. Pasó de igual manera. El Departamento de Agricultura Federal, que asigna los fondos para el Departamento de la Familia, le dijo, oye, flexibiliza las guías para que puedas evaluar con prontitud la necesidad de asistencia económica para estas familias que ante el asunto de la pandemia no tienen empleo, y siguieron y dejaron las mismas guías. Entonces usted pregunta, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el compromiso? Pues bien se decía que no había un plan de gobierno, no había un plan de país para coger lo que queremos y amamos, y que el gobierno decía, tenemos un plan. El plan nunca existió. Frankie, yo he estado conversando contigo y hablamos desde diferentes puntos, y te hablé de que había que crear los empleos.
porque hemos hecho los estudios donde hacen falta los empleos. Antes de hablar de los empleos, Ramoncito, hay algo que tocaste y es un tema que no podemos dejar pasar porque nos toca directamente a mí como guaniqueño. Hay un problema donde 250 familias posiblemente sean desalojadas completas. Es el residencial Muñoz Rivera de Guánica. Ese residencial sufrió daños significativos hasta el día de hoy. Yo no sé si quizás tú puedas proveernos esa información o me puedas dar luz de dónde podamos conseguir la información, pero lo cierto es que yo no he escuchado ni he leído nada del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Vivienda Pública, decir que se va a construir, se va a reconstruir, se va a remodelar. Están hablando de millones y billones de vivienda, pero no han dicho claramente qué vamos a hacer con esas personas que sufrieron daños en sus hogares provenientes del residencial Muñoz Rivera. Quizás es lo mismo en otros residenciales en Puerto Rico. O sea, cuando hablamos de vivienda pública, vamos a extenderlo un poquito más allá. Estamos hablando de bienestar social, estamos hablando de personas que quizás pueden tener algunos choques culturales, porque de Guánica, moverlos a vivir hacia el área de Ponce o a Santa Isabel, personas que no tienen relaciones ninguna interpersonales con gente de otros pueblos, pues mira, ya eso le provoca un choque controversial y el Departamento de la Familia también tiene que tomar conocimiento. Me gustaría saber si hay alguna forma de que los pueblos puedan saber cuál es el estatus o cuál va a ser la dirección con esto de los residenciales públicos. Mira, todavía tenemos personas en los residenciales públicos y te voy a traer el ejemplo que pasó en Guánica, de personas que estaban en el residencial público que el Departamento de la Vivienda no sabía que estaban viviendo ahí. Ante la situación de que el edificio se puede desplomar, las condiciones que están, y Vivienda no tenía conocimiento que esas familias estaban ahí, no estaban en el listado de vivienda de busca de hogar seguro, ni de los vales. Entonces se esfuerza cuando Vivienda se encuentra, moviliza a la policía de Puerto Rico a tirar a esta gente a la calle, a romper puertas, pero no era que los tirara a la calle. ¿Dónde estaban las viviendas identificadas? ¿Dónde estaban los vales de Plan 8? Para nosotros ubicar esta familia, que son madres solteras, que son personas con algún impedimento, alguna discapacidad y que no tienen ese conocimiento o los recursos para moverse. Entonces, como tú bien preguntas, ¿cuál es el impacto? El Departamento de la Vivienda a la fecha de hoy, y esto lo conseguimos ayer, a la fecha de hoy no tienen su totalidad cuánto es el costo por demoler, reconstruir y permisología. En otras palabras, hay unos fondos federales, hay unas tasaciones que tenían estos edificios. Estas tasaciones datan de 10 años atrás, cuando fueron las remodelaciones en un momento dado, y no existen una guía. Ni siquiera existe la identificación de terreno donde se van a construir las nuevas viviendas. Y era triste escuchar a un exsecretario del Departamento de Transportación Pública decir públicamente que había que hacer los estudios de suelo para saber si se podía construir o no. Estamos claros, lo más seguro no se puede volver a construir allí por el movimiento telúrico que sigue habiendo, pero podemos, en vez de construir viviendas sobre lo que llamamos verticales, podamos construir viviendas horizontales y lograr esos proyectos de interés social en casas de un solo piso y cambiar la calidad de vida para que tengan entonces un esparcimiento de la familia, donde pasar, donde vivir, donde tener, donde sembrar. Y es bien sencillo, o sea, el inventario está ahí, se necesita, y tú lo acabas de mencionar, cerca de 200 y pico de familias en ese residencial. Si me muevo fuera de las casas que se afectaron en Guánica, estamos hablando que son más de 875 hogares, que la administración municipal lo ha dicho en muchas ocasiones, de la cantidad de viviendas que se afectaron, de las que no se pueden habitar y de las que están precisamente como los amigos de los residenciales públicos, que las viviendas no son aptas para vivir. Pero después de esto, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha estado el gobierno central? ¿Dónde han estado los legisladores que reúnan a la comunidad ante el asunto de la pandemia y le instruyan y digan, se identificaron las viviendas están en Mayagüez, la vivienda está en Guayanilla, la vivienda está en Ponce, en Arecibo, la vivienda está en Vega Baja, y te puedas sentar a preguntar, ¿usted tiene algún impedimento de moverse ahí? No es yo decirte, te vas para allá, punto, y se acabó, porque allá fue conseguir, vale. ¿Cuántas personas de estas tú vas a ubicar en otro residencial público que a lo mejor no se siente acuerdo porque la disyuntiva social de uno a otro es distinta? Y la pregunta es, ¿dónde está el gobierno para trabajar con ellos? Pues no existe.
¿Cuántos trabajadores sociales, orientación o psicólogos nosotros hemos visto visitando los residenciales públicos? ¿Cuántos visitaron cuando estuvimos en los campamentos? Y tú y yo nos cruzamos 2 veces en el campamento que está allí al lado del residencial. Nos cruzamos 2 ocasiones allí. ¿Dónde estaban los psicólogos del Estado, los orientadores, los trabajadores sociales? Iba uno porque iba por voluntad, no porque el Estado le decía que tenía que ir. Y muchos decían, yo estoy pidiendo autorización para ir a atender el asunto. Y no le podemos echar la culpa al servidor público. Es cuestión de que haya una responsabilidad de gobierno central para que esto se pueda dar. Lamentablemente, yo recuerdo que en el pueblo de Sabana Grande habían 7 familias que eran de Guánica, alojadas en Sabana Grande. Y yo a estas familias que estaban en el parque de pelota de Sabana Grande le pregunté si ya había habido un acercamiento del Departamento de la Vivienda Central. Me dice, no, el único acercamiento que hemos tenido nosotros es de la Oficina de Servicios a la Familia del municipio de Sabana Grande. Entonces nos preguntamos, ¿y la responsabilidad ciudadana donde yo estaba ubicado, los administradores de esos residenciales públicos? Porque esos residenciales públicos tienen administradores y tienen contratos privados. ¿Y dónde quedaron esos contratos privados? ¿Se rescindieron los mismos? ¿Se tomó acción o siguen corriendo? ¿Dónde quedaron esos contratos que pudieran decirle el listado de residencial que yo administro? Son 180 apartamentos afectados y esta es la cantidad de personas que viven ahí. El ejemplo fue el que acabas de mencionar, que cuando llegó la policía, ¿dónde estaba el administrador de residencial para decir, tengo tantos apartamentos ubicados, necesitamos ubicar esta familia? En el apartamento 7 hay 5 familias, la madre, la mamá y 3 niños. Y nos preguntamos, ¿y en los demás? ¿Se hizo? No, nada se hizo porque no hay una planificación. De hecho, los planes de emergencia en el país nunca fueron aprobados y quedó discutido hace poco cuando la gobernadora decía que el plan de la época de huracanes estaba listo, cuando vino el subdirector de FEMA en Estados Unidos y le dijo que no había ningún plan ni aprobado ni listo para atender el asunto de la época de huracanes. Eso es lo que tenemos, Frankie, en el gobierno. Yo he hablado con personas que han sido perjudicadas, residentes de estos mismos residenciales, que han buscado casas, no consiguen casas para alquilar. La exigencia que le da el gobierno es que se tienen que salir de residencial. Ya la desesperación es tanta que realmente preocupa el colapso emocional de muchas personas y se le ha advertido al gobierno que hay que intervenir. Yo invito a que todo el pueblo de Puerto Rico analice este tipo de entrevistas, porque hay candidaturas y hay candidaturas. Hay personas que tienen capacidad en muchas áreas y en todos los partidos. Yo estoy completamente seguro que hay gente muy buena para que el pueblo de Puerto Rico constituya una buena legislatura. En este momento, Ramosito, me gustaría poder seguir hablando 10 horas. Se nos fue 1 hora aquí y ni cuenta nos dimos. Pero te doy las gracias por aceptar la invitación y le pido al pueblo de Puerto Rico que analicen cada una de las candidaturas, que analicen tus planteamientos, y me gustaría pedirte que nos expliques dónde pueden las personas que están pendientes a nosotros, dónde pueden encontrar tus propuestas, tus ideas, para que las puedan analizar. Realmente esa era la intención de este programa, pero nos fuimos a un tema que realmente está muy, muy caliente y nos toca muy de cerca porque hemos vivido y hemos estado en la misma línea de fuego en estos momentos. Frankie, nosotros tenemos Ramosito Ruiz, Senador 2020, allí hay una página electrónica, el Team Ramosito Ruiz, Ramosito Unete al Cambio al Senado, donde tenemos las plataformas que hemos hablado de educación, de vivienda, de desarrollo económico, de creación de empleo, de turismo, de agricultura. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante porque el cuatrienio pasado, cuando yo entré como senador de nuestro amado distrito senatorial de Ponce, la Reserva Agrícola del Valle de Lajas no tenía un plan de desarrollo económico de la Reserva Agrícola, ni un plan agrícola para desarrollar la misma. Y la doctora Mirna Comas Pagán se sentó, lo discutimos y se le dio un plan de manejo a la Reserva Agrícola. Se hizo con 7 reservas agrícolas que habían en Puerto Rico que no tenían planes de manejo. Incluso la Reserva Agrícola del Valle de Lajas era la única reserva que no permitía ningún proyecto de infraestructura destinado a mover la creación o confeccionar productos agrícolas. Le hicimos una enmienda para que pudiera, si mañana yo tengo una producción de farináceo, no tenía para empacarlo y procesarlo, ahora la enmienda me permite a mí crear una industria para procesamiento de farináceo, para vegetales. ¿Y qué hicimos con todo esto? Le dimos un plan de desarrollo y cuando tú pasas por la reserva agrícola, tú te das cuenta ahora que hay una planificación
todos los terrenos están sembrados. De hecho, Frankie, tengo que reseñar algo bien importante, que hay unos terrenos que se prepararon para el cultivo de arroz, que lo estableció el Departamento de Educación Federal. Se trabajaron 500 cuerdas. La administración actual se comprometió a seguir el proyecto y lo abandonaron. Abandonaron el proyecto de cultivo de arroz después que se habilitaron todos esos terrenos. Relacionado al cultivo de arroz, qué bueno que traes ese tema. Esa maquinaria y ese equipo que se destinó para el cultivo de arroz, ¿alguien le da seguimiento? ¿Alguien sabe qué se puede hacer o qué no se puede hacer con ese tipo de desembolsos que ya quedaron en manos de no se sabe quién, porque el gobierno desembolsó muchos millones de dólares? Yo te tengo que decir que ese proyecto estaba destinado precisamente para cumplir con las exigencias del Departamento de Agricultura Federal y de Educación, donde había que llevar arroz integral a la bandeja de comedores escolares. Y nosotros se dio la tarea de buscar planificadores de personas que habían sembrado arroz en diferentes jurisdicciones en Estados Unidos. Se trajo el equipo, se hicieron las nivelaciones de los terrenos, se rehabilitaron los canales de riego, se rehabilitaron las charcas de retención de agua y empezó un cultivo escalonado. Y el arroz que empezamos a cultivar allí, de las 95 variedades de arroz que existen, era la variedad Júpiter, que es el arroz mediano, que es un arroz mucho más suave, es más manejable, es menos duro el grano y es más fácil para trabajar y procesar. Y se empezó ese cultivo y yo recuerdo que hasta se utilizó como un balón de campaña política diciendo que el arroz que se producía en Guánica era arroz marca Bernier, porque Bernier era el secretario en aquel entonces del Departamento de Estado y fue quien consiguió los enlaces con Santo Domingo para que viniera a asesorarnos en el cultivo y nosotros no estar experimentando. Y ese fue el éxito que permitió ese proyecto. Ese proyecto se comenzó, se llegó a llevar arroz integral a los comedores escolares, hubo el cambio de administración y el actual secretario abandonó un proyecto de crecimiento, de economía, de su seguridad y sustentabilidad alimentaria, lo abandonó, Frankie. Y me parece que la irresponsabilidad fue tal que todo el equipo y toda la maquinaria y todo lo que se había comprado para el cultivo del arroz, hoy día nadie sabe dónde fue a parar. Bueno, en su totalidad se abandonaron cada uno de los lotes que se prepararon, los canales, y es triste que después que eso era un proyecto muy bonito, alentador para levantar la economía en Puerto Rico, para ir satisfaciendo la necesidad de consumo, porque yo recuerdo que 3 supermercados de diferentes cadenas en Puerto Rico empezaron a pedir el arroz, lo llevaron a sus góndolas y colocaban X cantidad de arroz en la góndola y a los 5 minutos no había un paquete más porque la gente quería consumir arroz producido en Puerto Rico y lo abandonaron. E hicieron de igual manera con el proyecto de la caña en Aguada. Nosotros empezamos un proyecto para poder satisfacer a las industrias de rones en Puerto Rico el asunto de las melazas o los jugos o los guarapos de la caña, porque Puerto Rico recibe 325 millones de lo que se llama del impuesto del ron o overcover. Ese overcover que recibe Puerto Rico lo recibe por producir las melazas para sus rones. Y si mañana más en el Congreso dice, oye, yo te voy a quitar esos 325 millones porque tú no produces 1 litro de melaza. Pues lo que queríamos nosotros, que ante el asunto de que nuestras destilerías locales se le ha hecho cuesta arriba conseguir las melazas o los guarapos de la caña, entiéndase los jugos de la caña, para producir sus rones, porque muchas jurisdicciones ya no están sembrando caña, están sembrando maíz para sustituir el asunto de la caña, porque el maíz les mucho más beneficio y pueden adquirir lo que necesitan y han abandonado los cultivos de caña. ¿Qué queríamos nosotros? Que para ser autosustentable el asunto de las industrias locales de las melazas, nosotros teníamos que llegar hasta cerca de 35,000 cuerdas en producción de caña. Y había que trabajar las primeras 1,000 cuerdas para producir la semilla para sembrar esas 30,000 cuerdas de caña aproximadamente. Y fue lo que se hizo en el Valle del Coloso, que se trabajaron 1,000 cuerdas, se empezó a producir la semilla de caña, hubo el cambio de administración y paralizaron el proyecto también. Entonces allí había una inversión de cerca de 9.5 millones más que se fueron a la borda por esta administración. Y lo triste, a los amigos que comparten con nosotros, que tanto el proyecto del arroz como el de la caña, ambos proyectos estaban en la plataforma de gobierno del plan de trabajo del PNP. Y yo los discutí con Charlie Rodríguez, el ex senador y expresidente del Senado, quien tenía a cargo la plataforma política del PNP. Y en un programa de televisión, jugando pelota dura, que él dijo que no creía en los proyectos. Le dije, oye, pero Charlie, tú me dices que no crees en los proyectos, si en la plataforma de gobierno que ustedes están confeccionando
está el compromiso de seguir el desarrollo del proyecto del arroz y el de la caña. Ambos proyectos los abandonaron, como abandonaron, Frankie, la ley que yo creé, la ley 63 de los mercados familiares, que desde el 13 de marzo no se ha hecho en Puerto Rico otro mercado familiar adicional, y los agricultores todos los días reclaman que dónde están los mercados familiares, para que la enmienda que logramos a nivel federal del 4%, la tarjeta de asistencia económica de la familia, del PAN o los cupones, llegaran directamente a nuestros agricultores. Y que están buscando que esos 300 millones se pierdan, el mercado se pierdan, para que entonces una cadena mayoritaria en Puerto Rico se quede con esa separación del 4% de productos frescos del país y vayan entonces a la cadena, en vez de ir que el agricultor pueda seguir desarrollando su empresa local. Wow, muy lamentable, ¿verdad? Y realmente uno se pone a analizar, invita a la gente a que tome conciencia de estos temas y se interesen y fiscalicen, porque uno no puede llegar al gobierno simplemente llegar por llegar. Por eso vamos al principio de esta entrevista. ¿Por qué y para qué cada persona quiere un puesto y qué va a hacer dentro de ese puesto? Ramoncito, muchas gracias. De verdad, estoy muy complacido con tu participación y espero pedirle a las personas, ¿verdad? Le pido a las personas que compartan este video para que otras personas se orienten. Y como decimos en todos los programas, es mejor y es más valioso invertir una hora escuchando y analizando a los candidatos que perder 4 años con un funcionario electo que realmente no sepa lo que vaya a hacer por el país. Frankie, yo ofrezco mi preparación académica, mi experiencia como ex representante, mi experiencia como senador, como jefe de agencia, que conozco el gobierno. No vengo a aprender y no vengo a buscar un salario tampoco, porque yo tengo muy buen salario en una área de las corporaciones públicas. Lo que venimos es con el deseo de atender la necesidad, de crear los empleos, de desarrollar la educación que necesitamos, las viviendas y la infraestructura necesaria de cara de frente al nuevo siglo, con algo bien importante, que solo no lo podemos hacer. Así que yo corro como senador del Distrito de Ponce, esperando la confianza del pueblo y la bendición de Dios para seguir trabajando en pro y beneficio de nuestro amado Distrito Senatorial de Ponce. A ustedes, buenas noches y gracias a ti por la oportunidad de dialogar contigo y con la audiencia que comparte a través de las redes sociales. Más adelante, ya cuando estemos al final de la campaña, nuevamente nos conectamos y analizamos nuevamente qué está ocurriendo en el área del Distrito Ponce. Así sea, muchas buenas noches para ti. Oye, y buen fin de semana. Y a cuidarnos, porque el lockdown que se acaba de levantar no significa que el COVID terminó. Ahora que viene la propagación del COVID, nos toca a nosotros como ciudadanos, que el gobierno me pasó la responsabilidad a mí, yo decirle al gobierno, yo he descargado mi responsabilidad como ciudadano y como jefe de familia. ¿Dónde está la tuya? Así es. Muchas gracias, mis amigos. Nos vemos ya el próximo lunes a las 10 de la noche con otra entrevista y con más candidatos para que se expresen y podamos compartir con ellos sus ideas y propuestas. Hasta luego.